y 24. Dice así la palabra de Dios: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Ahí está bien claro todo. Dice, de Jehová son los pasos ¿de quién? Del hombre. Del hombre. Nada más queda a nosotros dejarnos que Él nos guíe. Amén. Está fácil, sencillo, pero a veces somos nosotros que complicamos las cosas de Dios. Vamos ahí en Proverbios, su capítulo 19, versículo 21. Amén. Dice, muchos son los pensamientos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Ese consejo, ¿dónde lo encontramos? Su palabra. En su palabra. ¿Y cómo queremos que permanezca en vuestros corazones si a veces no agarramos la Biblia para leerla, escudriñarla? Entonces, ¿cómo va a permanecer los consejos de Jehová en nosotros, querido hermano? Por eso tenemos que estar constante, Amén, todos los días leyendo su palabra. amén, Es la que nos alimenta, nos da esa fuerza amén. para seguir adelante en los caminos de Dios. Vamos a Romanos. En Romanos, en su capítulo 12 y su versículo 1 y 2. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo queremos entender? Volvemos nuevamente, si no estamos constantes leyendo la palabra de Dios, porque Él es que nos hace entender a través de su palabra, porque nosotros nos comunicamos a través de Dios en la oración, y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Amén. Amén. Así que, querido hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que pongamos a cuenta con Dios en lo que le estemos fallando. Tomemos un tiempo para analizar en qué le estamos fallando y dejémonos guiar por Él. Pongamos vuestra vida en las manos de Él para que Él nos guíe, porque Él es nuestro pastor. Amén. Dice en Salmo 23, 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. Y vamos ya, para finalizar, vamos a ir de nuevo en el versículo de Primera de Juan, en su capítulo 2 y versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace que la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios te está diciendo a ti y a mí, Él quiere que permanezcamos para siempre, porque hay una vida eterna, porque este mundo pasará y este mundo de maldad, de pecado se acabará, pero hay un mundo donde vamos a ser felices tú y yo. Amén. Pero si hacemos la voluntad de Dios, Amén. dejémonos guiar
porque si Él nos guía, Él nos va a ayudar a hacer su voluntad. Amén. Este es el mensaje, queridos Amén. hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Y Amén. vamos a entonar un canto para la honra y gloria de Dios, donde Dios ha entregado a su Hijo unigénito, que ha muerto por ti y por mí, porque Él es nuestro Salvador. Tenemos que hacerlo Amén. para la honra y gloria de Dios. Amén. Perdón, queridos hermanos. Vamos a ir en Santiago, en su capítulo 1, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que les había dicho, aquí nos confirma el Señor. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Amén. y le será dada. Amén. Amén. ¿Cómo es queremos que Él nos dé todo eso? Y si no vamos a Él y no se lo pedimos, tenemos que ir a Él de rodillas y pedírselo. Amén. Él te lo va a dar abundantemente. Querido hermano, tal vez tú, Dios tiene un propósito grande para vuestras vidas. Él nos ha dado dones, pero ¿cómo queremos escudriñar esos dones? Si no, a veces por la pena que nos da, o que no nos va a salir bien las cosas, no escudriñamos ese don. El Señor nos va a pedir a cuentas de vuestros dones. Entonces, lo puede hacer en un grupo pequeño, Amén. en el cantar, para ver si ese es el don que Dios te ha dado, o el predicar, Amén. o el de dar un folleto, ese es un don también, o de ir a predicar el evangelio no solo aquí en el templo, sino a los demás, Amén. tocar puertas, todo eso. Pero hay que ir de rodillas y pedírselo al Señor Amén. para que Él nos lo pueda conceder, podernos dar, y que nosotros nos demos cuenta cuál es el don que Dios nos ha dado. Vamos a ir a Proverbios, su capítulo 3 y su versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en Jehová de todo tu corazón. Confiemos en Jehová de todo vuestro corazón. No dudemos en nada. Hay que confiar plenamente en Él, Amén. porque si hemos entregado vuestra vida, confiemos en Él, que vamos a llegar a la meta final. Amén. Porque confiando en Él y poniendo que Él sea vuestro guía, vuestra fortaleza, vuestro ánimo, vuestros deseos, todo lo podemos, que dice en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos tiene preparada una corona, y esa corona que va a tener estrellas. Amén. Y esas estrellas son a donde tú llevaste el evangelio. Amén. Porque tú, por medio de llevar el evangelio, tú pudiste ganar una alma, y esa va a ser la estrella que va a estar ahí. O con el Amén. testimonio que damos, cómo nos comportamos hacia los demás, hacia la multitud, podemos ganar almas si no nos hemos dado cuenta, y ahí va a estar esa estrellita en esa corona que Dios tiene preparado para ti y para mí. Vamos a ir ahí mismo en Proverbios, en su capítulo 11 y su versículo 3. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad es estar bien con el Señor, haciendo su voluntad, dejar
Dejar que Él nos guíe por el sendero de vida que nos lleva a la vida eterna. Porque ¿qué le va a pasar a los pecadores? Dice, Serán destruidos. pero serán destruidos. Tú y yo, ¿queremos ser destruidos o queremos ser salvos por la eternidad? Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué nos queda? Dejar que Dios nos guíe, ¿verdad? Que Él sea vuestro guía, que Él sea vuestra guianza. Y querido hermano, todo aquel padre de familia también tiene que saber cómo guiar a sus hijos. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Así que, padre de familia, es una tarea porque van a tener que entregar cuentas a Dios. ¿Qué es lo que hicieron con sus hijos? Si los guiaron en los caminos de Él. Ahí mismo en Proverbios, su capítulo 11, en su versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si estamos con Dios, ¿verdad? Todo es seguridad. La confianza en Dios te da esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz. No importa si vienen problemas, lo digo porque yo he pasado por problemas y más de algunos de los hermanos lo saben. Hemos pasado por dificultades muy duras, pero gracias a Dios Él me ha confortado y aquí estamos, hermanos. Amén. Cuando vengan problemas, dificultades a tu vida, no es para que tú te alejes de Dios, te alejes de los caminos de Dios, sino es para que hacerte más fuerte y entregarte más a Dios, apegarte más a Dios y dejar que Él te guíe y hacer su voluntad. Amén. Vamos a ir ahí mismo en Proverbios, su capítulo 16 y su versículo 3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Querido hermano, las obras, a veces, porque vuestro trabajo es una obra, pero a veces nos levantamos tarde y miramos que ya es tarde, nos cambiamos rápido, prendemos el carro y nos vamos y nos olvidamos algo importante: la oración, encomendarnos vuestras obras a Dios, que Él nos guíe en vuestro camino. Amén. Porque se han visto accidentes y donde mucha gente ha muerto en el instante, pero no sabemos si ellos se consagraron ese día a Dios. Entonces, queridos hermanos, nuestras obras hay que ponerlas en la mano de Dios. Amén. Cuando despertemos, lo primero que tenemos que hacer, ir en oración Amén. a Dios, que Él sea que nos guíe en ese día, en el día de vuestro vivir que Dios nos da cada día. Amén. Amén. Vamos a ir ahí en Proverbios, su capítulo. Primera de Juan 2:17. Amén. Sí, sí. Tenemos el Padre, ¿verdad? El Padre de amor. Amén. Tenemos a su Hijo, a nuestro intercesor. Amén. ¿Y tenemos quién? Al Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Amén. Tenemos el Padre de la guianza, el que nos quiere guiar. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, verdad? Estar dispuestos Amén. a que Él nos guíe. ¿Y dónde encontramos la guianza de nuestro Padre Celestial? En su palabra. En la palabra de Dios. Amén. Así que, queridos hermanos, quisiera escuchar de alguien, de un padre de familia, cómo es que guían
ustedes a sus hijos? ¿Algún voluntario? Bueno, hermano, a través de su hermosa palabra. Y también pues tenemos mucho material, ¿verdad? Conducción del niño y varias cosas. Y nuestro libro favorito para los muchachos es el libro de los Proverbios. Mi esposa siempre a los más grandes se los leía antes de ir a la escuela. Amén. Pero como cristianos, ¿verdad? Queremos lo mejor para vuestros hijos. Amén. Pero el que no está en los caminos del Señor, ¿cómo guía a sus hijos? Mas si tiene riquezas, ¿verdad? Le da cosas materiales. Cuando estamos nosotros en los caminos del Señor, le damos cosas espirituales. Amén. Ajá, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que vivamos espiritualmente. Amén. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre cómo Dios nos guía y cómo encontrar la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Que le obedezcamos. Amén. Cumplamos sus mandamientos. Llevar el Evangelio a los demás, ¿verdad? Permanecer en oración constantemente. Dice la palabra, orar sin cesar. Amén. Amén. Leyendo la palabra, ¿para qué? Para que nos purifiquemos espiritualmente, andemos espiritualmente. Permaneciendo todos los días de culto, buscando el reino de su justicia. ¿Y qué dice? Todas las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Por añadidura. Vamos a abrir la palabra del Señor en donde fue la cita, en 1 de Juan 2:17. Amén. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Todo lo que está en su palabra, ¿verdad? Hay mucha necesidad en el mundo entero. Pero donde estemos, tenemos que compartir, tanto como lo espiritual como lo material, porque hay muchos necesitados. El Señor nos ha dejado esa enseñanza en su palabra. Amén. Él ha sido el ejemplo para nosotros, para la humanidad en el alrededor mundial. ¿Por qué? Porque Dios, tan amoroso, dio a su Hijo unigénito. Amén. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se quiera más tenga vida. Tenga vida eterna. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. Amén. Él siempre quiere salvarte, quiere darte una vida eterna. Amén. Él quiere, así como sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, mano poderosa, y les quiso dar, ¿verdad?, esa tierra que fluye leche y miel. Así a ti y a mí Amén. nos quiere dar una tierra que fluye leche y miel también. Amén. Pero esa la vamos a obtener si hacemos la voluntad del Padre. Vamos a ir en Salmos, su capítulo 25. En Salmos capítulo 25, su versículo 4, 5 y 9. Dice así la palabra de Dios en el 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Amén.
En ti he esperado todo el día, dice el 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Una carrera, ¿verdad? Un ejemplo de los ciclistas. Los ciclistas, para poder estar ahí en esa carrera, tienen que consultarlo a alguien, ¿verdad? Y para que tú puedas entrar ahí, tiene que estar, ¿qué? Escrito tu nombre. Y si tu nombre no está ahí, tú no puedes participar ahí. Aparte de eso, cuando ya es aceptable que puede participar en esa carrera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prepararse, ¿verdad? Porque le dan un cierto tiempo para que se prepare. Y sabemos que de ahí solo hay un ganador, el que se lleva el primer lugar. Pero todos luchan arduamente para obtener el primer lugar. Pero sabemos que con Cristo todos salimos más que vencedores. Amén. La carrera de Cristo es entregar vuestra vida a través del bautismo. Ahí es cuando comenzamos nuestra carrera, cuando Dios sea tu nombre en el libro de la vida. Ahí es donde tú comienzas tu carrera, pero no la vas a comenzar tú solo, sino que poniéndola en las manos de Dios, que Él sea tu guía, tu guianza. Porque si nos dejamos guiar por Él, vamos a ser más que vencedores. Y vamos a llegar todos a la meta final. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios, verlo cara a cara? Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Seguir sus enseñanzas. ¿Y en dónde las encontramos? En las Escrituras. Así que si tú quieres aprender, querido hermano, tienes que permanecer constantemente todos los días leyendo la palabra de Dios, las santas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos enseñan, nos corrigen. Y si tú sientes, querido hermano, que tú no lo puedes, o si la lees y no la entiendes, solo dirígete en oración al Padre a través de su Hijo, que Él te dé la sabiduría. Porque escrito está en su palabra, y ahí lo vamos a confirmar adelantito, que todo lo que pidamos, si pidamos la sabiduría, Él nos la dará. Amén. No por medida, sino que abundantemente. Amén. Porque Él quiere enseñarnos. Vamos a ir ahí mismo en Salmos, su capítulo 37. Salmos capítulo 37, su versículo 23 y 24. En Salmos, su capítulo 37, versículo 23 y 24. Amén. Dice así la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Amén. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Amén. Querido hermano, cuando tú sientas de caer, tú no estás solo, sino que Dios te va a levantar. Amén. Confía en Él. Teme a Dios. Haz la voluntad de Él. Porque si hemos confiado en Él, dice que Él es el que va a pelear por nosotros. Amén. Él va a hacer todo por nosotros. Lo que tú y yo nos queda es ir postrados de rodillas a Él, pedirle en oración. Y Él es el que va a pelear por ti, va a hacer todo por ti. Amén. 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 Vamos a ir en su palabra de Dios a Deuteronomios, su capítulo 1 y versículo 29 hasta el 33. Deuteronomios capítulo 1, 29 a 33. Y así la palabra de Dios. Entonces os dije, no temas
ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, Amén. conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en él y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Él es vuestra luz de noche y de día. Amén. Él quiere guiarte, querido hermano. Amén. Así como sacó de nuevo, como ya les he contado, a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Así, querido hermano, si tú todavía estás en la esclavitud del pecado, Él te quiere sacar de ahí, de esa esclavitud. Amén. Él quiere llevarte a la tierra prometida. Amén. Quiere darte una vida eterna, quiere darte la salvación eterna. Claro, todos vamos, la mayoría vamos a pasar por la muerte, pero si morimos en Cristo, dice que los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y todos los que estemos vivos, dice, aún con ellos seremos arrebatados y nos iremos con Cristo. Amén. Cuán maravilloso y glorioso va a ser ese día, ¿verdad? Amén. Así que, ¿qué nos queda? Prepararnos. Amén. Sí, vamos a ir en San Juan, su capítulo 10. Amén. Amén. San Juan capítulo 10, su versículo 3 y 4. San Juan 10, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Amén. ¿Quién es ese, el pastor de las ovejas? Jesús. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Amén. Amén. Él quiere guiarte. Él nos conoce por nuestros nombres, Amén. a cada uno. Y si aquel que ha entregado su vida a Dios y lo ha reconocido como su pastor, tenemos que obedecerle, como dice aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Amén. Conocemos su voz. Cuando a Él te hace un llamado, querido hermano, no digas que no, porque es una bendición que nos está llegando a vuestra vida, pero está en ti si tú la tomas o la dejas. Sabemos que las bendiciones de Dios son un fruto maravilloso que alegran vuestra vida, que Amén. nos fortalece, nos llena de amor y de sabiduría. Amén. Así que no rechacemos cuando el Señor te hace una invitación, querido hermano. Amén. Dejémonos Amén. guiar, que Él sea vuestra luz, Amén. que Él nos dirija, y así que todo sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a ir ahí en Romanos, en su capítulo 8. En Romanos, su capítulo 8 y su versículo 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Y qué tienen que hacer los hijos de Dios? Guiados. Ser guiados, ¿verdad? Por el Espíritu de quién? De Dios. De Dios.
Amén. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Amén. Así que, queridos hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, porque a dónde te quiere guiar, a una vida eterna, con el Padre Celestial, Amén. al que Él es el dueño de la plata y de oro. Él es el dueño de todo. Entonces, en Él tenemos la esperanza. Amén. Así que hagamos la voluntad de Él. Vamos a ir ahí mismo en Romanos, su capítulo 8 y su versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Está bien. A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados. son llamados. Amén. ¿A quiénes tenemos que amar, queridos hermanos? ¿Será que solo a los que estamos aquí adentro de la iglesia? No. El Señor nos ha llamado a amar a todos. Amén. Y dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así que ese amor del Padre que nos da a nosotros es compartible. Tenemos que compartir ese amor Amén. hacia todos. Ver ese amor es ver la necesidad de aquel que está necesitado. De todas formas que esté necesitado, tanto como espiritualmente, materialmente. Y si no hacemos eso, no estamos haciendo la voluntad de Dios. No nos estamos dejando guiar por Él. Así que ahora es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios si le estamos fallando, querido hermano. Amén. Vamos a ir a Hebreos, en su capítulo 8. Perdón, hermanos, es ahí en Hebreos, pero es su capítulo 13, Amén. versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, 20 y 21. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Y qué son esas cosas agradables delante de Dios? Compartiendo su palabra, Amén. amándonos unos a otros en el amor de Cristo, viendo las necesidades del que está necesitado. Todo eso